Bardock fue un personaje original por parte de Toei Animation. A pesar de eso, el padre de Goku puede presumir en ser el primer personaje de las películas que apareció en el manga original de Dragon Ball. Como todos los Saiyajin, su nombre deriva de una verdura. La edad de Bardock es una de las incógnitas que hay detrás de este personaje. En el juego de Dragon Ball Z, Budokai 3 marcó su debut en los videojuegos. ¿Bardock vio a Goku desde el infierno? La respuesta es un rotundo no. Esta escena pertenece a un montaje hecho por los fans. En el capítulo 2 de Dragon Ball Z, Raditz le dice a Goku que se parece como su padre, en lugar de mencionar nuestro padre, diálogo que no está presente en el manga original. De acuerdo con Akira Toriyama, Guine se enamoró de Bardock porque este la salvó en varias ocasiones. A partir de ese momento surgió una conexión atípica en los Saiyajin. En su transformación, el Super Saiyajin 4 tiene su cola asegurada alrededor de su cintura. Ambas versiones de Bardock fueron superados por la supernova de Freezer. Estuvo involucrado en 2 genocidios de 2 razas. Con los Ceresianos le salvó la vida a Granola, quien es actualmente el último superviviente del planeta cereal, aunque ese distintivo solo le durará poco tiempo, ya que con el deseo que le pidió al dragón Trombo le acortó su esperanza de vida. Una de las primeras teorías raras que tuvo Dragon Ball Super, Bardock y el Rey Vegeta estaban en las gradas del torneo. Posteriormente, Bardock siguió siendo tema de conversación al mencionarlo como 10º integrante del Universo 7, tras la supuesta traición del Emperador del Mal. Antes de que Akira Toriyama lanzara Dragon Ball Minus, a Bardock se le relacionaba con la chica que formaba parte de su escuadrón. En el primer capítulo de Dragon Ball Daima se hizo referencia a esta imagen de Bardock que apareció en la portada del manga de Dragon Ball Super. En los videojuegos, Nappa se refería a Bardock como basura. Lo irónico de todo esto es que Bardock era más poderoso que Nappa. Cuando se enteró que su hijo Raditz se unió al grupo de Vegeta, no estuvo tan de acuerdo, seguramente porque sabía de la arrogancia del príncipe Saiyajin. En los 3 combates que aparecieron en pantalla, Bardock perdió las sombreras de su armadura. Se cree que Goku heredó la bondad de Bardock, y en realidad no fue así. Cuando el abuelo Gohan lo encontró en el bosque, la actitud de Goku era muy violenta, pero tras el golpe que recibió en la cabeza, la personalidad de Goku fue totalmente diferente. En el canon, Bardock solo presume de una transformación, serían 2 si se cuenta su nivel entre comillas que despertó en su pelea contra Gas. Por otro lado, en Super Dragon Ball Heroes presume de por lo menos de los 4 niveles del Super Saiyajin. Su transformación del Super Saiyajin 3 es capaz de rivalizar, pero no igualar, al Ultra Instinto Señal de su hijo. Fue el primer personaje similar a Goku que debutó en la serie. Más adelante se unirían 3 más a esta lista. Bardock de Z, como el de Super, son inferiores al Rey Vegeta. Con Bardock en la lista, solo Raditz es el único integrante masculino de la familia de Goku que no es interpretado por Masako Nozawa. Bardock en el manga original no tiene su cola, lo que puede indicar que la perdió durante su batalla o simplemente a Akira Toriyama se le olvidó dibujarla. En Dragon Ball Z, su escuadrón fue el culpable de que Freezer decidiera destruir a los Saiyajin tras enterarse que ellos desaparecieron a una raza en un tiempo récord. Mientras tanto, en el canon oficial fue por el rumor del Super Saiyajin como de la fase Dios, sumándole la sugerencia de Bills. Este personaje tiene cierto parecido con Bardock. Goku Jr. utiliza una cinta roja al igual que su tatarabuelo. Bardock no pudo contra la supernova de Freezer, en cambio su hijo sí pudo contrarrestar un poderoso ataque del dios de la destrucción. En la saga de la resurrección de Freezer no aparece la rebelión de Bardock. Esto en su momento fue bastante criticado, pero al final seguramente fue para no interferir con los futuros acontecimientos de la serie, como lo fue más adelante Dragon Ball Super Broly. Bardock quiso a sus 2 hijos por igual, quizás se centró más en Goku, pero esto fue porque Raditz no estaba en ese momento con ellos. De la misma forma que ocurre con el protagonista, Bardock también cuenta con su puño del Osaru. Es 3 centímetros más alto que Goku. Su escuadrón de Dragon Ball Z tiene una breve aparición en la película de Broly. Por si fuera poco, también aparecieron en el manga de Dragon Ball Super. No existe una razón del por qué tiene esa cicatriz en su cara, aunque se intuye que fue resultado de una batalla que tuvo. En Dragon Ball Z Kai se censuró no solo la sangre que tenía, también esa cicatriz de su rostro.
su versión de Dragon Ball Super tiene una cicatriz diferente con respecto a su primer diseño. Su segundo hijo, como su segundo nieto, tienen el mismo cabello que él, lo que puede indicar que él seguramente también haya sido el segundo en nacer. Goku y Bardock perdieron la cola en una batalla, solo que en condiciones totalmente diferentes. Paragus era el superior de Bardock, por esta razón pudo reconocer a Goku. En cuanto a la versión canon, Paragus ni siquiera lo conoció o llegó a hablar de él, pues no reconoció al protagonista cuando lo vio por primera vez. Tenía la capacidad de conservar el razonamiento en su forma Osaru. Otra de las teorías raras que surgieron en Dragon Ball Super, Bardock era el enmascarado y por ende pertenecía al universo 11. El scouter que le dio Monite a Goku es el único recuerdo que tiene de su padre. Lo interesante será si Milk y los demás saben de este recuerdo. Evidentemente, una de las teorías más raras en las que Bardock ha estado involucrado ha sido Bardock es el padre de Granola. Su diseño original tenía un cabello parecido al de Vegeta. La fuerza promedio de los soldados de Freezer era de 1500, niveles que no representaban un problema para Bardock, pues este contaba con un nivel de 10000. Su rastreador no explotó cuando midió el poder de Gas, lo que indica que su poder no era tan alto, al menos en ese momento. En otras palabras, Gas no superaba las 22.000 unidades de poder. El poder de pelea que dice al final de la canción de Bardock es de 220.000, será el poder de Bardock que alcanzó hasta el final de su pelea contra Freezer. Goku y Vegeta no quisieron el traje de Bardock porque no tienen tan arraigados los sentimientos familiares. Igualmente, si algo caracteriza a Vegeta es que él prefiere las armaduras sin hombreras. En cuanto a Goku, él siempre va a preferir luchar con su traje naranja. Sin embargo, y a pesar de eso, los Saiyajin recuperaron y entendieron el verdadero orgullo de su raza. Goku no tiene en mente revivir a sus padres, de hecho, nunca ha tenido intenciones de hacerlo, la razón la misma que pasa con su abuelito Gohan. En todo caso, para este momento de la historia, seguramente el alma de Bardock ya reencarnó en otro ser vivo. En cuanto a su madre Guine, esta a no estar involucrada directamente en los actos malvados de los Saiyajin, quizá haya sido enviada al paraíso. Originalmente estaba destinado que Bardock iba a ser el rival de Goku, al final esa idea fue desechada. De acuerdo con Akira Toriyama, Bardock tenía hermanos, pero nunca estuvo interesado en relacionarse con ellos. Por la declaración de Lek, empezó a desconfiar de Freezer, intuición que finalmente resultó ser acertada, pues el tirano destruyó el planeta Vegeta. Goku recuerda a sus padres es de las pocas teorías que han sido acertadas, de modo que este momento se convirtió en uno de los mejores de Dragon Ball Super. La aparición de Bardock como el regreso de Vegito fueron sugerencias de Toyotaro, que posteriormente recibieron la aprobación de Akira Toriyama. Toriyama había mencionado que la familia de Bardock nunca estuvo junta, y si bien en Dragon Ball Super Broly esto se cumplió, todo cambió en la saga de Granola, donde se reveló que la familia de Goku sí estuvo junta. Sus dos versiones pertenecían a la clase baja, sin embargo, el Bardock de Super, aunque era de esa clase, era el más sobresaliente de ese rango. El deseo que le pidió al dragón Torombo salvó a su hijo menor en 25 ocasiones. En tanto, a Raditz solamente lo salvó en 2 ocasiones, al menos de las que se tienen registro. Este nivel que alcanzó Bardock no es una transformación como tal, simplemente es su poder liberado, algo así como hizo Nappa cuando expulsó su máximo poder. La determinación de Bardock y la inestabilidad de Gas ocasionaron la derrota de este, porque hablando de fuerza de combate, el hermano de Lek superaba al padre de Goku. Su cola le volvió a crecer porque aún estaba por debajo del límite establecido, aquel donde la cola se convierte en un apéndice innecesario. En su especial de televisión, los Saiyajin ignoraron la advertencia de Bardock y por ende, este luchó solo hasta el final. Para Dragon Ball Super se desconoce el por qué los otros Saiyajin se quedaron observando sin hacer absolutamente nada. La declaración de Toriyama sobre que Bardock solo aparecería en historias del pasado se ha mantenido a flote. No obstante, ahora que Toyotaro tomará el cargo como creador de la historia, hay posibilidades de ver a Bardock en un futuro cercano. Se cree erróneamente que Bardock viajó al pasado, pero solo se trata de una ova en donde se cuenta cómo nació la leyenda del Super Saiyajin, historia que quedó a segundo plano con la declaración de Toriyama, donde reveló que el primer Super Saiyajin de la leyenda fue un tipo llamado Yamoshi.
Bardock podía haber derrotado a Freezer si se transformaba en Super Saiyajin 2 o 3. Si se toma en cuenta su versión de Z, la fuerza de combate como Super Saiyajin 3 sería de 4 millones de unidades, poder que iba a rivalizar con la forma final de Freezer, pero este con su 2% sería más que suficiente para derrotar al padre de Goku. Su versión de Super tampoco la tendría fácil, ya que este apenas si superaría a la primera forma de Freezer.